Amados santos, gracia y paz del pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 60 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos revisando 5 categorías mediante las cuales podemos conocer la voluntad de Dios. Vamos a seguir revisando la primera de ellas que comenzó en el audio anterior, conocer la voluntad de Dios a través de su creación, la creación de todas las cosas. Es triste que muchos hermanos nunca han leído la creación de Dios para conocer la voluntad de Dios. Mientras tanto, ellos ponen atención diaria a los eventos de su pequeño círculo, de su pequeño mundo en sí mismo. Son ellos su propio universo, su todo. Están completamente atrapados en sí mismos. Por consiguiente, cada vez que buscan entender la voluntad de Dios, su pequeño yo es su único punto de partida y su única base. Las preguntas que usted oye casi siempre están enfocadas en ese conocer, pero en ese pequeño mundo. ¿Debo enseñar en cierta escuela? ¿Debo considerar casarme con cierto determinado hermano o hermana? ¿Debo tomar el tren, el avión? ¿Debo ir de vacaciones? ¿Debo moverme a cierto lugar? ¿Debo ir a ver al doctor? ¿Debo tomarme esta medicina? ¿A qué hospital debo ir? ¿Qué hago con esta dolencia? Todo el día los hijos de Dios se preguntan acerca de la voluntad de Dios con respecto a tales asuntos de la vida cotidiana. De hecho, estos asuntos no merecen ni siquiera ser enumerados bajo la categoría de la voluntad de Dios. No son la voluntad de Dios. Tiene que ver la voluntad de Dios con nuestra comida y nuestro vestido, nuestro matrimonio y ocupación, nuestra sanidad, nuestro vivir en paz. Si nuestros ojos han sido abiertos por el Señor, veremos que nuestro concepto común acerca de la voluntad de Dios muchas veces no tiene nada que ver con Dios mismo ni lo que Él desea. Ciertamente esta no es entonces la voluntad de Dios que se menciona, nos deja ver la Escritura. Es muy extraño y muy real que muchos creyentes están muy ocupados con muchas cosas que no se mencionan en la Escritura y por las cuales pasan orando. En contraste, hay muchas cosas mencionadas en la Escritura que son desconocidas por ellos. Este es el caso de muchos en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. La Escritura nunca nos dice que pongamos continua atención a enfermedades, ocupaciones, viajes y a otros asuntos pertinentes a nuestro vivir diario y que busquemos la voluntad de Dios con respecto a ello. Sin embargo, muchos creyentes están completamente ocupados y únicamente ocupados en estos asuntos. Cada vez que la voluntad de Dios se menciona en la Escritura, está relacionada con el deseo que hay en el corazón de Dios, con su diseño, con su plan, con su obra en la tierra, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo, con la nueva Jerusalén. Todos estos son asuntos de gran importancia y de valor eterno. Y es muy rara vez que usted oiga a creyentes enfocados en esas cosas o esas cosas mencionadas entre los hijos de Dios. Por ejemplo, un hermano puede testificar acerca de cierto asunto, un artículo de su propiedad, un dinero que le debían, o el artículo que había prestado y no se lo habían devuelto, su patrón que le debía un dinero y por eso él ora y después de algunos días le es devuelto el artículo, le pagaron la deuda y él está muy contento y alaba al Señor sobremanera. Y cuando oímos este tipo de testimonio, a veces esto es un poco asfixiante. Este tipo de personas ni siquiera ha visto el cielo y la tierra. Están completamente envueltos en sí mismos. Ellos creen que toda la voluntad de Dios se limita alrededor de esos asuntos de ellos. Todo lo que ve son sus pequeños beneficios terrenales. Cuando busca la voluntad de Dios, nunca puede olvidarse de sí mismo, ni de separarse de sus intereses egoístas, de sus ganancias, de aquello que ellos le llaman bendición, y perdimos el punto y empezamos a llamarle bendición a un par de zapatos o a un viaje o a un aumento que recibimos de salario. ¿Cómo caímos ahí? Amados, la verdad que esta clase de creyentes
no está calificada para hablar de la voluntad de Dios. Todo lo que puede hablar es de su pequeño mundo. Si alguien quiere hablar de la voluntad de Dios, primero debe salirse de sí mismo. Aún más, para salirse de sí mismo y entender la voluntad eterna y elevada de Dios, debe poner atención a la creación de Dios. El hombre debe estudiar la creación de Dios, ver lo que está pasando en la creación de Dios, lo que ha pasado, para ser ensanchado y salirse de sí mismo. El mundo se amplía al hacer esto. Tocar un poco del deseo y el plan de Dios en este universo y entender la voluntad de Dios y el actuar de Dios en el universo. Cuanto más espiritual sea una persona, más conocerá a Dios en todas las cosas. Cuanto más profundo vive en el Señor, más entenderá la voluntad de Dios a través de la creación. Mire, Dios le prometió a Abraham que él sería una gran nación y que su descendencia sería como la arena del mar. Pero Abraham, todavía en su yo, no podía creer la palabra de Dios. Él seguía creyendo en que su esclavo Eliezer de Damasco, aquel damaseno, recuerdan, sería su heredero. Por tanto, Dios lo saca afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Génesis 15, del 1 al 6. Dios entonces le prometió que su descendencia sería muy grande en número. Cuando Abraham vio aquella inmensidad, creyó, puesto que él contempló la creación de Dios y se dio cuenta de la obra de Dios, halló fe. Y en aquel momento Dios le aceptó y fue reconocido justo ante los ojos de Dios. Como ejemplo adicional podemos recordar la historia de Job. Aún Job fue afligido, aunque Job fue afligido repetidas veces por la mano de Dios, no comprendió la intención de Dios, porque estaba completamente centrado en sí mismo. Mire, hermano, todos aquellos discursos de Job están llenos del yo, llenos de sí mismo. Así que para sacarlo de sí mismo, ya al final de lo que el libro nos narra, Dios lo llevó a que mirara la creación. En los capítulos 38, 41 de Job, Dios le preguntó repetidas veces a Job acerca de cosas creadas en el universo. Recuerde, usted puede revisarlo, cuántas veces lo enfocaba en la creación. Allí finalmente llegó a ver la grandeza y trascendencia de Dios y se salió de sí mismo, diciendo ahora con un corazón o con arrepentimiento de corazón: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job 42:3. Por cuanto vivía originalmente en sí mismo, porque es el yo quien oscurece el consejo sin entendimiento. La voluntad de Dios para él estaba oscurecida. Después, cuando se salió de sí mismo, vio a Dios y entendió su voluntad. De manera que fue a través de la creación de Dios que Dios fue librado fue librado de sí mismo y tocó la voluntad de Dios. Puesto que la comprensión de la voluntad de Dios tiene mucho que ver con nuestro conocimiento de la creación, que el Señor nos lleve, hermano, a ser cuidadosos en esto. En cada vez que Él nos exponga la naturaleza y todos esos asuntos, podamos comprender el mensaje que nos está queriendo hacer ver allí de la voluntad, lo que nos quiere revelar de su voluntad. El segundo medio que vamos a analizar de aquellos 5 medios para conocer la voluntad de Dios es la Escritura. La creación es solo una parte de la obra de Dios. No es lo suficientemente clara para revelar su voluntad. La Escritura, como la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia, nos dice detallada y claramente qué es lo que Dios desea hacer en este universo y cuál es su propósito. Por lo tanto, la Escritura es la revelación más clara con respecto a la voluntad de Dios. Sin duda, debemos estudiar la Escritura y familiarizarnos con ella para conocer su voluntad. Sin embargo, muchos cuando estudian la Escritura no pueden cerciorarse de la voluntad de Dios. Por un momento pueden tener alguna luz acerca de su voluntad, pero solo en asuntos triviales. Por ejemplo, leen el libro de Efesios y su atención va a el que hurtaba no robe más, la esposa debe obedecer a su marido, el esposo amar a la esposa, los hijos obedecer a los padres y los padres no provocar a ir a sus hijos. Pero los asuntos importantes, todo como el plan de Dios, el misterio de Cristo, nunca son descubiertos. Porque la persona lee la Escritura en esta manera muy estrecha y está demasiado encerrada en sí misma. Vamos a seguir, hermanos,
sobre estos medios de conocer la voluntad de Dios, sobre este de la Escritura, pero será ya en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.